Bienvenidos a este programa titulado Entendidos en los tiempos. La palabra de Dios nos dice en Primera de Crónicas 12:32 que David escogió 200 hombres entendidos en los tiempos y que sabían lo que el pueblo debía hacer. En estos días que vivimos tan confusos, Dios te está llamando a sus hijos a ser entendidos en los tiempos, aquellos que sepan lo que el pueblo debe hacer. Este es un programa del Ministerio ICC, la Casa del Alfarero Argentina. Te damos la bienvenida en este primer programa del mes de abril, Entendidos en los Tiempos. Buenos días, buenas noches, buenas tardes para el lugar donde estés escuchando el programa. Este es el primer programa que va a salir en YouTube, va a salir grabado con dos pastores invitados. Este programa ha nacido de este tiempo, amén, que estamos viviendo, de esta pandemia increíble que estamos viviendo, y que el título del mensaje o el título del programa nació justamente por una pregunta que nos hacemos todo el tiempo: ¿quién tiene las respuestas para todas las preguntas de la humanidad? Y nadie tiene las respuestas en esta humanidad, nadie tiene las respuestas de por qué, para qué y hacia dónde vamos, amén. Pero solamente la palabra de Dios tiene las respuestas correctas, y eso es el motivo por el cual hicimos este programa. Y la palabra de Dios en Primera de Crónicas capítulo 13 versículo 32 dice que David eligió para su ejército, dice hombres de la tribu de Isaacar, 200 principales, dice, entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, amén. Entonces me pareció bien poder hacer un programa justamente que nos hable de cosas que están pasando y el punto de vista espiritual, el punto de vista bíblico, qué es lo que Dios opina. Y para eso invitamos a dos pastores para ser parte del programa: el pastor Mauro Rodríguez, de la iglesia de Villa Mercedes San Luis, y el pastor Dustin Spacer, de la iglesia Casa del Alfarero, también en Mendoza, capital. Estos dos pastores son amigos personales míos, pero me interesó que sean parte del programa y de ahora en más hacer este tipo de diálogos entre pastores, discernimientos entre pastores, para poder darnos un pantallazo, una idea, amén, de cómo opinan también los hombres de Dios, qué es lo que están pensando en sus corazones, y que obviamente Dios siempre habló por medio de las bocas de sus siervos, que son entendidos en los tiempos, amén. Así que le doy la bienvenida al pastor Mauro Rodríguez y al pastor Dustin Spacer, y el motivo del programa hoy, el título del programa es justamente ¿qué es la paz? ¿No? La paz que el mundo ofrece versus la paz de Dios. El mundo nos ofrece una paz que nunca se sacia, que nunca nos deja satisfechos, pero Dios nos ofrece una paz totalmente diferente a la paz que el mundo nos ofrece, y ese es el tema que vamos a tener hoy, que vamos a tocar hoy: la paz de Dios versus la paz del mundo. Así que comenzamos con este programa, lo hemos editado, estamos trabajando todavía con los detalles de edición. Quizás notes que el video empieza justamente con el pastor Mauro Rodríguez hablando, pero presta mucha atención, porque la pregunta que yo le hago a Mauro, al pastor Mauro Rodríguez: ¿qué es la paz para Mauro? Amén. Antes de conocer a Cristo, ¿qué era la paz para él antes de conocer a Jesús? Amén. Y bueno, el pastor Mauro Rodríguez responde de esta manera, y después el programa se irá dando durante todas estas 45 minutos de programa. Que lo disfrutes, que Dios los bendiga. Mi nombre es Leonardo Céspedes, nosotros somos el ministerio, justamente Entendidos en los Tiempos, de la iglesia La Casa del Alfarero, amén, iglesia ICC, Iglesia Confraternidad Cristiana Casa del Alfarero en Argentina. Que Dios los bendiga, espero que lo disfruten. La paz estaba representada porque, estabas bien económicamente, o podías, tener un hogar tranquilo, o no sé, en medio de todas esas cosas. No. Amén. Uno especificaba la paz desde ese ámbito. De hecho, la paz que
que la Biblia nos habla, como Jesús cuando en un punto dijo claramente que nosotros en el mundo vamos a tener aflicción, pero que tengamos tranquilo de que Él había vencido. Y bueno, ahí hay un punto que creo que es lo importante, ¿no? Entonces, uno no tenía claro, uno basaba la paz, o al menos yo basaba la paz, en conceptos materiales o en conceptos de un ambiente en la cual estaba, ¿entendés? Amén. Momentánea, ¿no? Una paz momentánea, una paz que se tenía por un momento y nada más. Para vos, para ti, Dusty, ¿qué era la paz antes de Cristo? ¿No? No antes como pastor, sino como directamente como cristiano. Antes de Cristo, para mí la paz fue andar en mi caballo tranquilo en la estancia con el revólver pegado a mi lado y disfrutando la tranquilidad de no escuchar ningún auto ni nada de eso. Así que eso era paz para mí. Pero esa paz dependía totalmente de elementos temporales o lo exterior, ¿sí? Y no hubo algo adentro que fue más duradero, ¿no? Tal cual, tal cual. Y bueno, los ejemplos de paz que los dos me están dando son obviamente similares a lo que todo el mundo opina sobre la paz. Para mí la paz era estar en el borde de un lago espejado con una montaña de fondo y la montaña reflejada en el lago y pájaros volando y ver un amanecer. Y eso representaba la paz, pero la paz la paz que me daban esos momentos no era duradera, era como dice Santiago, era como la espuma del mar, como la nieblina de la mañana, dura muy poco. Pero citando la palabra de Dios en Filipenses, en la carta de Pablo a los Filipenses, que dicho ya de paso, esto ya más para aclararlo al público, al oyente, amén. Pablo escribe la carta de Filipenses desde una cárcel romana llamada la cárcel Malmertina, con todas las implicancias que tenía estar preso en una cárcel romana, quizás con agua hasta los tobillos, quizás con alimañas que los atacaban por las noches, con grillos en los pies, amén, con una oscuridad profunda porque estaban en sótanos. Y Pablo escribe una carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 7, que dice lo siguiente, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Pablo es puntual en cada palabra y aclara y dice lo siguiente, pastores, ustedes me van a dar la razón porque la palabra de Dios lo dice la paz de Dios, no la paz que nos da un caballo, no la paz que nos da un lago, no la paz que nos da este mundo, dice la paz de Dios. Ahora, ¿qué significa la paz para un creyente en Jesús, Dustin? Bueno, para mí lo que me llama la atención principalmente en lo que dice Pablo ahí es que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, número uno, no tiene que ver con algo que tiene sentido, entre comillas. O sea, por definición, ahí mismo, Pablo está diciendo que la paz de Dios no tiene que ver con las circunstancias, no tiene que ver con necesariamente el estado de ánimo de uno, sino que es algo que no vas a entender con la mente carnal, no tiene sentido. Y es una paz que uno puede tener en medio de cualquier tormenta, de cualquier dificultad o cualquier circunstancia. Es una paz que realmente... Es una convicción de seguridad que te da esa paz. Sí, también, exactamente. Es lo que más o menos me estás diciendo, ¿no? Una sensación de seguridad que a pesar de que estamos viviendo una situación adversa, hay algo dentro nuestro que nos deja tranquilos de saber que hay un Dios que está en control, un Dios que está en dominio y que no nos vamos a ir de este mundo ni de esta vida si Él no digita y Él dice cuándo nos vamos. ¿Amén? Esa es la idea, ¿no? Sí, sí, okay. Sí. Ahora, tengo una pregunta para vos, Mauro.
yo te conozco bien, sé quién sos, y quizás esta pregunta no tenga mucho sentido para vos, pero sé que vas a poder responderla perfectamente porque sos un hombre de Dios. ¿Se puede vivir en paz teniendo en cuenta la prisión que Pablo estaba viviendo y la carta que está escribiéndole a los filipenses? Yo soy un hombre que por mi pasado turbulento tuve prisión, o sea, estuve detenido por la ley, sé lo que es estar en prisión. Creo que Dustin habrá estado también en el ejército algunos días de calabozo, que lo dan porque ha hecho las cosas como el general o como el capitán no quiso que lo haga. Pero esta pregunta es para vos, Mauro. ¿Se puede vivir en paz aún estando en una prisión, por ejemplo? O sea, una prisión puede ser una prisión en el mundo, ¿no? Lo que es la prisión del mundo. Yo vivía preso de las drogas, por ejemplo, ¿no? ¿Se puede estar en paz en una prisión en el mundo? La verdadera Mira, paz. una de las cosas que dijo Jesús fue en un momento, dijo, yo la paz os dejo, la paz os doy, ¿no? Okay. Jesucristo dijo que él iba a darle a los discípulos, bueno, también a todos nosotros esa paz. El tema de la paz, hablando desde el punto de vista de lo que estamos hablando nosotros, que hablamos de algo que Dios nos da, es porque la paz no es una cuestión emocional, porque vos te podés, como decíamos nosotros, viste, que vos podés ir a la playa y estar ahí, tener una paz que te va a durar un par de horas o un par de días o el tiempo que estés, pero después cuando vos vengas, la realidad de la vida te va a colocar de vuelta en que ya toda esa paz se va, y la paz que nos promete Dios y la paz que está hablando el apóstol Pablo es una paz que es netamente espiritual, no emocional, viene de Dios. Entonces, una de las cosas que son importantes aquí, por la cual Pablo está revelando esa paz, diciendo que no es una paz que podamos entender, sino es algo que está relacionada con lo que Dios ha hecho en tu vida y con lo que vos ha permitido que Dios haga en tu vida. Esto nos lleva a pensar de que tiene que ver directamente con la fe en Dios. Amén. Cuando a mí me roban, cuando a mí entran a mi casa a robar, que nosotros veníamos de un evento de la iglesia, muy felices, y bueno, habíamos experimentado algo sobrenatural de parte de Dios. Llegamos a casa y estaba con un hermano de la iglesia, y bueno, me encontré, bueno, que habían violentado la puerta, habían hecho un desastre dentro de la casa y todo. Entonces, uno de los hermanos que estaba ahí me dice algo que bueno, me llamó la atención, y fue lo que a mí me reveló, y lo que a mí me reveló de mi estado espiritual y lo que yo le quise enseñar a ese hermano que estaba conmigo. Entonces me dice: pastor, no entiendo cómo usted puede estar tan tranquilo y tan sereno y se lo puede tomar de manera tan tranquila, una situación de la cual a mí me desbordaría. Eso es un ejemplo para mí, me decía él, ¿no? Porque es un hombre de carácter explosivo, ¿no? Entonces yo le dije: mirá, le digo, ¿sabés qué pasa? Yo estoy seguro en que en Dios estoy tranquilo, porque Dios me da esa tranquilidad, y porque sé que estas cosas suceden, pasan, y después Dios me va a dar o me va a devolver todo lo que me falta. Entonces no me voy a preocupar. Entonces, de eso se trata la paz. Es una condición espiritual y una seguridad de saber de que Dios está en control, ¿no? Yo creo que igualmente estar en una prisión como estaba Pablo, entiendo que, como vos decís, es una cuestión debe haber sido muy difícil, porque él estaba privado de todo y en condiciones de las más bajas y de las más deplorables, ¿viste? Para una condición humana, ¿no? Sí, no nos olvidemos que Pablo fue el mismo que dijo en Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Creo que ese es un principio del entendimiento de la base de nuestra paz en Dios, ¿no?
que entender automáticamente que lo que estamos viviendo es lo que Dios permitió que nosotros vivamos, que nuestra vida está digitada, controlada, monitoreada por Dios y a Dios no le va a sorprender nada de lo que nos suceda. Él ya sabe muy bien qué es lo que está sucediendo y esa es un poco la paz que a vos te dio saber que cuando entraste te habían robado, te habían sacado cosas. Automáticamente un cristiano y mucho más un pastor está pensando más allá de las circunstancias actuales, sino en las circunstancias a futuro que esto va a dejar también. Quizás la afirmación de ese nuevo converso, de esa persona, tuvo mucho que ver esta situación. Amén. Pero también quería hablar un poco sobre las prisiones, ¿no? En el mundo en el que vivimos, el mundo vive prisionero de, qué sé yo, inmoralidad, prisionero de inseguridad, prisionero de adicciones, prisionero de vicios, de cualquier tipo de vicios. Esas son las diferentes prisiones que nosotros podemos vivir en el mundo. Pablo estaba preso por causa del Evangelio, como dice Pablo en la carta a los Gálatas, pero podemos entender que el mundo también vive preso. Ahora, Pablo está diciendo la paz de Dios, ¿no? Pero ¿qué pasa con un mundo que vive preso de vicios, que vive preso de adicciones, que vive preso de inmoralidad? ¿Cómo pueden encontrar la paz ellos? Porque para ellos la paz se limita exclusivamente a horas en un mes, o sea, irme de fin de semana a un lugar y poder disfrutar de la paz, pero cuando vuelven a sus prisiones, viven atormentados nuevamente. Ahora, el mundo, desde que yo tengo uso de razón, no ha alcanzado la paz. Amén. Han hecho eventos como el Día Internacional de la Paz, amén. Han hecho oraciones por la paz del mundo. El Papa Juan Pablo II, desde Juan Pablo II hasta Ratzinger y este Papa nuevo, Francisco, han hecho reuniones por el Día Internacional de la Paz, pero la paz no llega. ¿Por qué es eso, Dustin, que el mundo no encuentra la paz? Número uno, tenemos un enemigo que no quiere paz, ¿sí? De ninguna forma va a aceptar la paz con nosotros. Quiere que estemos en guerra contra Dios, como Él está en guerra contra Dios. Y bueno, hay que entender eso. Nosotros, cada uno de nosotros, estamos en guerra contra Dios en nuestros pecados. Es imposible, por ejemplo, Dios es la verdad. Entonces nosotros, siendo mentirosos, que todos nosotros mentimos, literalmente estamos en guerra contra la verdad, que es Dios. Entonces, así, en ese estado, es imposible tener paz, porque si uno no tiene paz con Dios, no va a tener paz en ningún otro lado de la vida. Amén. ¿No? Ese es el punto. Yo me acuerdo, yo era, como ustedes, la mayoría de ustedes saben, yo era militar y nosotros fuimos a Irak en 2003. Ya era cristiano, gracias a Dios, en ese entonces. Y cuando nosotros estuvimos cruzando la frontera y entrando en Irak, pudiste ver el temor, la inquietud en los ojos de los hombres, porque es algo, la guerra es una de las cosas peores que un hombre puede tener que hacer en la vida. Me lo puedo imaginar, sí. Y no hay, si no hay algo más allá de este mundo para mantener la paz en una persona, no hay, ¿cómo se dice? No hay cómo mantener una paz o calma de ninguna forma. En pocas palabras, desde que nacimos hasta que nos salvamos, nos mintieron con respecto a la paz. Nos han mentido, nos han hecho creer que la paz es algo que en realidad no es lo que nos vendieron. Amén. Ahora, lo que la Escritura me deja ver en el versículo 7, aclara que Pablo está hablando de una paz diferente, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo Mauro en Filipenses 4:7, en la primera estrofa?
¿de qué paz me está hablando? Porque el mundo nos vendió una mentira, nos dijo que la paz es un río despejado, la paz es un andar a caballo, la paz, pero ¿a qué paz y a quién le adjudica la paz Pablo? Bueno, obviamente la paz está conectada con Dios. Por eso claramente Pablo conecta su paz y su tranquilidad a lo que Dios puede hacer en él. Por eso él dice que sin Dios no hay paz. Que no, obviamente que no. No es no la paz que bueno, acabas de explicar vos, la paz que en conceptos humanos nosotros conocemos. La paz no tiene nada que ver justamente con los conceptos humanos que nosotros estuvimos hablando hasta recién. La paz es algo sobrenatural que Dios te da cuando vos conoces a Jesucristo, permitís que habite en tu corazón, y no solamente eso, la paz también viene porque a través de obedecer a la palabra de Dios y ajustarte a la palabra de Dios, automáticamente Dios comienza a tomar acción sobre todas las áreas de nuestra vida. Entonces, la paz es la seguridad de saber de que los resultados están dominados o controlados o con el favor de Dios. Es decir, la paz es saber que el final siempre va a ser de victoria, como vos dijiste, que somos más que vencedores en Cristo Jesús, digamos. Sabemos siempre que los resultados finales frente a cualquier crisis es que Dios nos va a llevar siempre al terreno de victoria o al final que va a determinar obviamente de que todo salga bien, de que nuestra vida sea cambiada, sea mejorada. Y otra de las cosas que tenemos que entender es esto. Una de las cosas, Pablo aprendió a través de todas estas batallas o esta cárcel, aprendió a conocer y a entender a Dios, porque cuando la gente llega a Cristo muchas veces está desesperada, no sabe cómo resolver los problemas y no sabe cómo llevar sus problemas adelante, o a veces están en Cristo y pasan pruebas y batallas, y la realidad es que también Pablo tuvo que aprender y tuvo que conocer a Dios y darle su corazón a Dios para experimentar esa paz. Entonces, no te olvides que la paz, hablando de la paz que Dios te da, son términos que vos tenés que entrar, ¿me entendés? Porque si vos estás en Cristo, pero seguís haciendo lo que querés, no obedeces a la palabra de Dios, vivís como bajo tus conceptos o bajo tus ideas, entonces la paz paz de Dios no la vas a experimentar nunca. O sea que la paz, si vos querés la paz de Dios no es algo que yo puedo ir y comprarla en una iglesia. Yo no puedo ir y comprar paz. Yo tengo que sujetarme a lo que Dios me pide, porque hay mucha gente que va a las iglesias y dice, bueno, yo quiero tener paz, pero ellos quieren tener paz, pero seguir viviendo en inmoralidad, quieren seguir viviendo su propia vida, quieren tener vicios, quieren vivir en esas mismas cárceles de siempre, pero al mismo tiempo tener esa paz que alguna vez disfrutan por fin de semana. O sea que la paz de Dios no tiene nada que ver con ir a un almacén y comprarla, sino que nosotros tenemos que entrar en la voluntad de Dios para poder vivir en esa paz. Ese es un poco lo que estás diciendo. Claro, exactamente, pero la palabra de Dios lo dice claro eso. Y podemos citar un montón de versículos donde nos conecta directamente a la paz que Dios te da por sujetarte a Él. Vamos a hacer algo más que corto. ¿Cuántos hombres que han pasado en la Biblia? No sé, ahora me podría venir a la mente la tranquilidad que tenía Josué cuando le dijo a Caleb y a todo el resto, no, vamos y tomamos la tierra prometida porque Dios la dio. Y los otros estaban bajo temor, o cuando tenías a Goliat atemorizando a todo el pueblo de Israel,
y bueno, la paz que tenía David de entender de que Dios le iba a dar la victoria. Vamos a mirarlos desde este punto. Entonces, yo creo que, como hablábamos antes, ¿no? La paz es algo espiritual, pero las personas tienen que entender algo muy claro. La paz no viene porque yo diga que soy cristiano o porque voy a una iglesia o porque sé la Biblia de memoria. La paz viene por la obediencia a la palabra de Dios. Por eso Pablo está hablando dice que guardará nuestros corazones. Bueno, para que Dios guarde tu corazón, esto tiene que ver que vos estés conectado con la palabra de Dios y la obediencia a Dios. Es como vos dijiste recién, vienen matrimonios y dicen, no podemos tener paz, siempre peleamos, siempre estamos discutiendo, siempre estamos mal, pero cuando vos les enseñás y les decís que tienen que perdonar, que tienen que sanar, que tienen que corregir, no lo hacen y siguen viviendo en ese estado, ¿entendés? O sea que, sí, obviamente, la paz también viene de sujetarnos, amén, como dice Pablo en Efesios 6, ¿no? La armadura de Dios, amén. El yelmo de la salvación, viste, la coraza, la oración, la palabra de Dios, poder ser entendidos en todo lo que es la palabra de Dios para poder tener paz. Hay una de las canciones más famosas de la historia, titulada Imagine en inglés o Imagina en español, de John Lennon, intérprete inglés, amén, que formaba parte del grupo Los Beatles. Y esta canción fue elegida para representar el Día Internacional de la Paz en muchas oportunidades. Durante años esa canción fue la representación de la paz, amén. Esta canción en su contenido habla de cosas al oído del humano, maravillosas, amén. Uno escucha la canción e imagina si no existiera un cielo ni un infierno, dice John Lennon. Imagina países sin fronteras. Pero aunque le siguen cantando esa canción como el himno de la paz, sigue siendo para el mundo, amén, el título de la canción sigue siendo para el mundo una imaginación de lo que sería la paz. En realidad, John Lennon cantaba esta canción queriendo hacer que sus seguidores encontraran la paz, pero como dice el título de la canción, imagina, es una imaginación de lo que sería la paz. Y eso es la paz para el mundo, una ilusión, una imaginación, pero no la pueden alcanzar nunca, porque la paz verdadera no la encontramos en una canción, en un lago espejado, en un amanecer, amén, en una puesta de sol en la playa. Las Sagradas Escrituras dicen que a pesar de que vivamos en el mismo mundo que John Lennon, amén, podemos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, amén. Vivir en paz es saber que mientras estemos en paz con el Creador, todo está bajo control. Eso es lo que la palabra de Dios, y esto es lo que ustedes como pastores nos han aclarado y nos han confirmado. ¿Es así, Dustin? Sí, absolutamente. Yo creo que hay tres cosas que se puede ver ahí en el mismo capítulo de Filipenses 4 que nos conviene muchísimo, que nos ayuda a tener esa paz. Número uno, en versículo 11, Pablo está hablando, como Mauro estaba diciendo, como Pastor Mauro estaba diciendo, dice, Pablo dice, yo he aprendido a estar contento con lo que tengo, o tener paz, ¿sí? Yo sé cómo vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, ¿sí? Y ese dicho, panza llena, corazón contento. Corazón contento. Es un y bueno, eso es la paz que depende del mundo, es la paz que depende de circunstancias. Pero Pablo dice, no, yo tengo una clave, yo tengo algo más allá de eso. Y ahí en versículo 13, que es un versículo, Filipenses 4:13, que a menudo está sacado de su contexto, arrancado de todo sentido y aplicado a los atletas. Yo puedo hacer más goles que todo el resto del mundo porque todo lo puedo hacer porque Cristo me fortalece. No. Sí. En el momento de la dificultad es cuando Pablo dice, yo he aprendido a vivir así, con panza llena o vacía, no me importa. Esos futboleros siempre tienen la panza llena porque tienen el banco lleno y todo eso. Y bueno, supuestamente tienen paz. Pero ¿qué dice acá Pablo? Dice, yo vivo
contento, panza llena, panza vacía, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Entonces eso es número uno. Si no tenés eso como base, no vas a tener paz. Y después, volviendo a versículo 6, es impresionante algo ahí que dice, Filipenses 4:6, Pablo dice, no se preocupen. Eso es un mandamiento. Él no está diciendo, ojalá que nada te pasa para sacarte la paz. Lo que dice, no se preocupen. Cuando las ansiedades y las preocupaciones del mundo vienen contra ti, sobrevienen tu mente, vos tenés que tomar dominio de eso y decir, no, yo no voy a preocuparme porque yo sé quién soy en Cristo, yo tengo esa confianza, no entiendo, no sé cómo todo esto va a salir, pero lo que sí sé es que estoy en Cristo, que Él sabe mañana lo que va a pasar, tiene un plan, y si yo me quedo aferrado a Él, yo no tengo que preocuparme porque yo sé que Él me va a guiar, me va a cuidar, y todo va a salir bien y voy a tener paz. Y después, en versículo 8, Él dice, ahora, amados, una cosa más para terminar, concéntrense en todo lo que es verdadero, honorable, justo, puro, bello y todo lo admirable. Si nosotros estamos todo el tiempo enfocados en todo lo negativo, todas las dudas, todo lo que dicen los médicos, y todo lo que dice el gobierno, y bueno, no estoy menospreciando al gobierno ni tampoco a los médicos, están haciendo su trabajo lo mejor que puedan. Gloria a Dios por eso, oramos por ellos, todo eso, pero nuestra paz y nuestra esperanza no está en ellos. Nuestra paz y esperanza está en Cristo, y cuando nosotros, conociendo quiénes somos en Cristo, fortalecidos en Él, negando o, prohibiendo la ansiedad en nuestra propia mente y enfocándonos en esas cosas, las cosas de Dios, los atributos de Dios, ¿qué pasa? Ahí mantenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y eso cuida nuestra mente para no perder la mente y cuida nuestros corazones para que no afanamos. Y o sea que, resumiendo un poco todo lo que hemos visto en este programa, Dios guarda nuestra mente y nuestro corazón cuando nosotros venimos llevamos cautivos todos pensamientos en obediencia, ¿no? Dios guarda nuestra mente, Dios guarda nuestro corazón, y podemos vivir en el medio de una ciudad rodeados de infectados de coronavirus, pero nosotros podemos vivir en paz. Claro. O sea, como Pablo dijo en otro lado, dijo, al estar ausente del cuerpo, voy a estar presente con Cristo. Presente con Cristo. Mejor mejor no hay. Y Pablo tenía, me parece, argumentos más que suficientes para poder decir, mira, yo en 2 Corintios 11, Pablo, si mal no recuerdo, dice, mira, en batallas, estuve en cárceles, en peligro de muerte, con los judíos que me han dado 40 azotes menos uno. Dice, yo te quiero explicar que a pesar de todo eso, yo supe estar en paz. Yo creo que estos programas que vamos a empezar a hacer a partir de ahora van a traer mucha paz a la gente y un entendimiento de lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar para estos tiempos, porque si la palabra de Dios fue escrita para algo y para alguien, para algo y para algún tiempo, yo creo que es para estos tiempos, como dijo el Señor Jesús, más bienaventurados son aquellos que no ven, pero van a creer. Entonces, yo creo que la palabra de Dios hoy se está tornando más fiel que nunca, más veraz que nunca, más precisa que nunca, y es lo que tenemos que seguir, es nuestro anhelo y es lo que tenemos que entender y predicar, amén. Así que bueno, se nos pasó un poquito el tiempo. Mauro, ¿querés hacer una reflexión final, media cortita? Dusty, vos también. Mauro. No, nada, simplemente que bueno, que todos aquellos que nos están escuchando y quizás llegan a ver este video, reproducir este video y estás escuchando y no tuviste la oportunidad de conocer a Jesús, te doy simplemente esta reflexión final. Si hay algo que pueda darte paz en tu vida, no es que todas las cosas se acomoden o se arreglen,
sino es que Jesús pueda habitar en tu corazón, y lo mejor que puedes hacer es aceptarlo en tu corazón como tu Señor y tu único Salvador, y permitir de que Dios entre en tu mente, en tu corazón, y le dejes habitar en él, y busques una iglesia y busques a un buen pastor que te ayude, y vas a ver que a partir de ese día vas a experimentar esta paz que te estuvimos comentando. Así que Amén. muchas gracias, y es eso. Dios los bendiga. Amén. Pastor Dusty, ¿querés hacer una oración a un llamado al arrepentimiento, una oración al pecador? Así cerramos ya con tu oración, hablándole a la cámara a aquel que nos esté escuchando y no tenga esperanza. ¿Qué te parece? Sí, absolutamente. Dirígelo tú. La cosa más grande que puedes hacer en tu vida es conocer a Cristo. Y porque Él es el único que nos puede poner bien con Dios. Estamos todos muertos en nuestros pecados espiritualmente, separados de Dios. ¿Por qué? Porque somos todos pecadores, y la paga del pecado es la muerte. Así que el pecado nos condena al infierno, porque Dios no puede permitir a pecadores vivir en el cielo, porque vamos a contaminar todo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios no quiere que nadie vaya al infierno, sino que todos nosotros seamos salvos y que pasamos la eternidad con Él. Entonces, ¿qué hizo Dios? Mandó a su Hijo unigénito, Jesucristo, que vino a este mundo, vivió la vida perfecta, la única persona que hizo eso, y voluntariamente subió a la cruz por amor a nosotros, como los pecadores que somos. Por amor a nosotros subió a la cruz y sufrió y murió en nuestro lugar, tomando el castigo del pecado que nosotros merecemos. Murió y resucitó al tercer día. Y todos los que se arrepienten de sus pecados y que confíen en Cristo serán salvos. Serán salvos. Entonces, si vos querés conocer a Dios, querés estar bien con Dios y experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, no hay otro lado para comenzar. No hay suficientes buenas obras que se pueda hacer, ni nada. El único lugar de comenzar es ahí mismo, ponerse bien con Dios. ¿Y cómo hacemos eso? Dejamos de guerrar contra Dios, que es pecado. Arrepentirnos del pecado y confiar en Cristo. Y si quieres hacer eso, ore conmigo ahora mismo. Amén. Se puede repetir esas palabras que salgan de tu propio corazón. Padre, te agradezco por amarme. Yo confieso mis pecados. Yo los abandono ahora mismo y te pido que me perdones. Entra en mi corazón y hazme nuevo, Señor. Yo creo que Jesús murió en mi lugar y resucitó al tercer día. Y te agradezco por amarme y salvarme. En nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, me parece que tuvimos un buen comienzo de programa. Espero que esto realmente tome el sentido bueno, el sentido por el cual se inició este programa, que almas lleguen a Cristo, que personas puedan conocer el amor de Dios y la paz de Dios, y que cada persona que esté escuchando este programa, donde sea edificada en el amor de Dios, en la paz de Dios, y ese es el mensaje. Mauro, pastor de Villa Mercedes, San Luis, muchísimas gracias, es un privilegio para mí poder compartir este programa con vos. Pastor Dusty, el gringo, como le decimos los amigos, amén. Muchas gracias por estar ahí, amén, por darnos la oportunidad de compartir también este programa. Y bueno, nos estaremos conectando en algún momento. El programa se basa justamente en invitar pastores, amén. Así que seguramente en otro programa lo vamos a volver a llamar para compartir con ustedes la palabra de Dios, el mensaje de salvación y las buenas nuevas de Jesucristo. Que Dios los bendiga, los amamos en Cristo y bueno, saludos para las familias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Dios los bendiga. Bendiciones. Chao, chao. Dale, chao, Dios los bendiga. Hasta luego.